Hay una nueva actualización de Jikook que está dando vueltas y que, como siempre, hay que tomar con calma. No hay fotos, no hay videos, no hay nada oficialmente confirmado, así que no podemos decir que sea 100% real. Y esto es importante repetirlo, porque dentro del fandom a veces la emoción nos gana y empezamos a dar por hecho cosas que en realidad vienen solo de un testimonio. Pero al mismo tiempo, tampoco sería ninguna sorpresa. Donde está Jimin, muchas veces está Jungkook. Eso ya lo sabemos. Según el relato que compartió una fan coreana, el 24 de febrero de 2026, ella se los encontró en lo que parecía ser un set de filmación o algo similar. No especificó exactamente qué estaban grabando ni para qué proyecto, simplemente comentó que ambos vinieron a filmar. No dio detalles técnicos, no habló de staff, no mencionó locación exacta, nada de eso, solo contó su experiencia desde lo que ella vio. Y dice que los tuvo literalmente frente a frente, lo suficientemente cerca como para intercambiar unas palabras rápidas. O sea, imagínate estar ahí y que de repente los tengas a unos pasos. Normal que se quedara impactada. Algo que llamó muchísimo la atención fue cómo describió a Jungkook. Comentó que en pantalla siempre le parecía grande, imponente, sexy, con esa energía fuerte que llena el escenario. Esa presencia que todos hemos visto 1000 veces cuando actúa o cuando está en modo performer, pero que en persona, sin maquillaje de escenario, sin luces dramáticas, sin todo el montaje visual que acompaña un show, le sorprendió lo infantil y adorable que se veía. Dijo que su carita y sus ojos grandes y redondos lo hacían ver demasiado tierno, que literalmente tenía estrellas brillantes en los ojos. Esa descripción es muy específica y muy visual, y conecta mucho con esa dualidad que siempre se comenta de él. Puede verse intensísimo arriba del escenario, pero fuera de él tiene una energía mucho más suave, más limpia, más natural. Sobre Jimin, su percepción también cambió bastante. La fan admitió algo interesante, que en pantalla lo veía un poco más femenino y que por eso no le llamaba tanto la atención, pero que en persona fue otra historia completamente distinta. Dijo que tenía una apariencia casi celestial, como de hada, muy delicada, muy elegante, pero que al mismo tiempo notó que era más masculino de lo que imaginaba. Esa mezcla que él tiene de rasgos suaves con presencia firme. A veces la cámara resalta ciertos ángulos o conceptos estilísticos, pero verla cara a cara le hizo cambiar totalmente su opinión. Incluso aseguró que en persona es muchísimo mejor que en cámara, lo cual ya es bastante decir, considerando lo bien que se ve siempre grabado. También destacó algo que se repite mucho cuando alguien los ve fuera del escenario, que ambos fueron amables y humildes incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Y este punto es clave, porque una cosa es ser profesional cuando sabes que estás siendo filmado, y otra es mantener esa actitud cuando no hay foco encima. Según ella, no estaban actuando, simplemente eran atentos, educados, tranquilos. Y eso fue lo que más la marcó. Comentó que entendía perfectamente por qué se convirtieron en estrellas mundiales. No solo por talento, no solo por imagen, sino por la vibra que transmiten cuando están ahí presentes. Hay un detalle pequeño pero muy significativo. Dijo que cuando estaban bromeando entre ellos, se veían inocentes. Dos personas cómodas compartiendo un momento. Eso es lo que ella resaltó. Nada forzado, nada preparado para cámaras. Solo ellos interactuando con normalidad mientras trabajaban. Y sí, añadió al final que quería ver a V, pero que él no estaba en el lugar. Ese comentario también muestra que no estaba construyendo una historia centrada solo en ellos, simplemente estaba contando a quienes alcanzó a ver. Al final, lo más bonito de este tipo de relatos no es alimentar teorías, sino quedarnos con la imagen de que, según quienes los ven de cerca, siguen siendo personas cálidas, tranquilas y profesionales. Y eso es lo importante, que estén bien. Que estén trabajando en paz. Que puedan hacer sus proyectos sin presión innecesaria. Quizás nuestro Jikook esté preparando algo, quizás no.
Lo único real ahora es que no hay confirmación. Así que lo mejor es esperar novedades oficiales más adelante y mientras tanto desear que ambos estén tranquilos, enfocados y cuidándose. Porque más allá de cualquier actualización o rumor, lo más importante siempre va a ser que estén bien. Lo que está pasando con Jungkook no es algo pequeño, no es drama de fandom, no es exageración. Es el reflejo de algo mucho más profundo y mucho más pesado, la deshumanización constante de alguien que lleva más de una década viviendo bajo una lupa. Primero hay que poner algo claro sobre la mesa. Jungkook no es el chico de 15 años que debutó, no es el magnate tímido que apenas estaba aprendiendo a hablar frente a cámaras. Es un hombre adulto, cercano a los 30 años, que ha trabajado sin parar desde la adolescencia. Ha dado su juventud al escenario. Ha vivido entrenamientos extremos, agendas agotadoras, giras mundiales, presión mediática, estándares imposibles de belleza, conducta y perfección. Y aún así, parece que para muchos nunca será lo suficientemente correcto. El punto que más impactó de su live fue que él mismo reconoció el odio. No lo ignoró, no lo minimizó, no hizo como que no existe. Dijo claramente que sabe que hay personas viéndolo que están en su contra, que sabe que hay quienes lo insultan, que hay quienes quieren verlo caer, y lo más alarmante, que hay quienes quieren verlo sin vida. Esa frase no se dice a la ligera. Para que alguien llegue a verbalizar algo así, significa que lo ha leído, lo ha visto, lo ha sentido. Significa que ese tipo de comentarios no son aislados, son constantes, son repetitivos, son lo suficientemente frecuentes como para que él los tenga presentes mientras está haciendo un live. Imaginen por un momento lo que eso implica psicológicamente. Estar frente a millones, intentando sonreír, cantar, hablar con naturalidad, mientras sabes que entre esas vistas hay personas que desean tu destrucción. No es solo hate. Es hostilidad directa, es violencia verbal, es desear daño real. Y lo más frustrante es cómo se desvían las conversaciones. En lugar de centrarse en la gravedad de que un artista de su nivel esté hablando abiertamente de gente que quiere verlo muerto, algunos sectores prefieren debatir si estaba bebiendo alcohol en directo, si eso es apropiado, si eso da mala imagen, si eso es correcto para un ídolo. Ahí es donde se ve la desconexión. Estamos hablando de amenazas, de odio sistemático, de presión social brutal, y la prioridad para algunos es la moral superficial. Es casi irónico. Se escandalizan por comportamientos completamente normales en un adulto, pero normalizan el linchamiento digital. En Corea del Sur, la cultura de la opinión pública es intensa. La reputación lo es todo. El escrutinio social puede ser despiadado. Los estándares hacia las celebridades son extremos, casi inhumanos. Pero eso no justifica que se convierta en deporte nacional analizar cada movimiento de alguien hasta el punto de erosionar su estabilidad emocional. Jungkook ha crecido en un entorno donde nunca pudo equivocarse en privado. Sus errores adolescentes no fueron errores normales, fueron titulares. Sus cambios físicos no fueron parte natural del crecimiento, fueron debates. Sus decisiones personales no fueron experiencias privadas, fueron trending topics. Y ahora que es un adulto que toma decisiones como cualquier otra persona de su edad, salir, beber, hablar libremente, mostrarse vulnerable, algunos reaccionan como si estuviera rompiendo un contrato invisible de pureza eterna, como si le estuviera fallando a una imagen que otros construyeron sobre él. Pero esa imagen no es él, es una proyección. Hay algo muy duro en darse cuenta de que muchas personas aman una versión idealizada de ti, pero rechazan tu versión real. Y Jungkook, en ese live, no estaba actuando como estrella intocable. Estaba hablando como alguien que está cansado. Cansado de saber que no le agrada a todos. Cansado de que haya gente esperando su caída. Cansado de cargar con expectativas imposibles. Y sí, es verdad, ningún artista puede gustarle a todo el mundo. Eso es imposible. Pero hay una diferencia enorme entre no me gusta su música y quiero que le pase algo malo. La crítica es parte de la fama. El odio extremo no debería serlo.
Lo más preocupante es el impacto acumulativo. No es un comentario aislado. No es un día malo en redes. Es un goteo constante, día tras día, año tras año. Leer que eres sobrevalorado, que deberías desaparecer, que arruinaste algo, que decepcionas, que mereces caer. Eso, repetido miles de veces, deja huella. La mente humana no está diseñada para procesar odio masivo diario. Y aún así, él sigue trabajando, sigue creando, sigue conectando con fans, sigue mostrando partes de sí mismo. Eso habla de una resiliencia enorme, pero resiliencia no significa inmunidad. No significa que no duela, no significa que no afecte. También hay un punto importante sobre la vulnerabilidad masculina. Cuando un hombre habla de que sabe que hay personas que quieren verlo sin vida, eso debería encender alarmas. Pero muchas veces cuando los hombres expresan agotamiento emocional, la sociedad lo minimiza. Es fuerte, puede soportarlo, es famoso, que aguante, tiene dinero, no puede quejarse. Como si el éxito económico anulara la capacidad de sentir. El dinero no compra paz mental, la fama no protege del dolor emocional. Y otra cosa que duele es pensar que él probablemente mide lo que dice. Que si mencionó algo así en público, es porque la presión ya es grande, porque ya no es algo que pueda ignorar fácilmente. Mientras tanto, hay sectores que reducen todo a polémicas pequeñas. Así su actitud fue la correcta, así su tono fue el adecuado. Así debería haber hablado de eso. Es como si se esperara que siempre sea perfecto, siempre fuerte, siempre equilibrado, siempre agradecido, incluso cuando está siendo atacado. Pero nadie puede sostener una máscara eterna sin quebrarse. Lo que pasó en ese live no fue solo un momento más. Fue una ventana, una pequeña grieta donde se vio al Jungkook humano, no al icono global. Y eso debería generar empatía, no más juicio. Al final del día, estamos hablando de alguien que ha dedicado más de la mitad de su vida a entretener, inspirar y acompañar a millones de personas. Que ha llevado el nombre de su país a escenarios mundiales. Que ha trabajado hasta el límite físico muchas veces. Y aún así, enfrenta una narrativa donde cualquier detalle puede convertirse en motivo de ataque. Es agotador solo imaginarlo. Y quizás lo más importante de todo esto es recordar algo básico. Ningún artista merece vivir bajo amenazas constantes. Ninguna persona debería normalizar leer que otros desean su muerte. Eso no es parte del precio de la fama. Eso es un problema social. Ojalá esta situación sirva para que más gente reflexione sobre el impacto de sus palabras, porque detrás de cada pantalla hay alguien que lee, y detrás del artista hay un ser humano que siente. Jungkook no es una máquina de rendimiento. No es un personaje escrito para cumplir fantasías colectivas. Es una persona real. Y si algo dejó claro en ese live, es que incluso las estrellas más grandes pueden sentirse vulnerables